Buenas noches. 8 muertos dejó un enfrentamiento entre elementos de la Marina y un grupo del crimen organizado en Baja California Sur. En el tiroteo, un marino perdió la vida. Este enfrentamiento ocurrió cuando los efectivos realizaban un patrullaje por calles del municipio de San José del Cabo y fueron blanco de este ataque. Marchan maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como Michoacán. Pidieron unidad para dar marcha atrás a las llamadas reformas estructurales como la energética, educativa y la laboral. En la capital del país, diversas organizaciones también marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo. Que seamos capaces de plantear una plataforma política que permita reivindicar por delante los derechos del pueblo de México. En diversos países del mundo también se celebró el Día del Trabajo, como en México. Mientras unos festejaron, otros protestaron contra las medidas económicas y sociales que les están siendo impuestas. En Estados Unidos, sindicatos y grupos defensores de derechos humanos marcharon en distintas ciudades para protestar contra las políticas migratorias de Trump. Anuncia Enrique Peña Nieto, el presidente de México, que buscará cerrar su gobierno con 20 millones de empleos formales. Así lo informó al conmemorar el Día del Trabajo desde Los Pinos. Actualmente estamos superando los 19 millones. La meta de esta administración, ya hemos podido fijarnos una meta que yo espero que alcancemos para el 2018. Pide el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera al gobierno federal incrementar el salario mínimo para que a los trabajadores les alcance a por lo menos adquirir productos de la canasta básica. En este momento el salario mínimo debería estar colocado en 92 pesos con 41 centavos. Es decir, el costo de la canasta alimentaria que calcula el Coneval. No lo estamos inventando nosotros, estamos hablando de las cifras oficiales. Llaman líderes sindicales, campesinos, jornaleros y representantes de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos a crear una nueva plataforma política rumbo a las elecciones del 2018. Los dirigentes y activistas consideraron que las clases populares serán un sector político importante en el próximo proceso electoral en el que se renovará la presidencia de la República. Afirma el secretario de Comercio de la Unión Americana, Wilbur Ross, que el gobierno de Donald Trump pretende renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y no retirarse de él. Ross reconoció que las elecciones de julio de 2008 en México podrán convertirse en un obstáculo si las negociaciones no se complementan antes. En una columna publicada por The Washington Post, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció que librará una batalla de ideas con Donald Trump en defensa de los mexicanos que viven en la Unión Americana. Aplica la Comisión Federal de Electricidad en mayo una reducción de hasta 12.5% respecto a abril en la tarifa por consumo eléctrico del sector industrial, solo sector industrial. Ahora, los usuarios comerciales y residenciales con tarifa doméstica de alto consumo también podrían gozar de reducciones que irían de 4.8 a 8.2% en comparación con el mes anterior. Flavino Ríos, ¿se acuerdan de él? El exgobernador interino de Veracruz, el que era el secretario de gobierno de Javier Duarte y entró en su lugar como gobernador interino. Bueno, él pagó hoy una fianza de 5 millones de pesos y entregó su pasaporte a las autoridades para enfrentar en libertad el proceso penal en su contra. Provocan los fuertes vientos, la caída de árboles y anuncios espectaculares en la Ciudad de México, particularmente en la delegación Tlalpan, pero también en la de Coyoacán, Álvaro Obregón y Benito Juárez. No hay reporte de personas lesionadas hasta el momento, solo daños materiales. Una persona murió y 3 más resultaron heridas en un ataque con arma blanca en el campus de Austin de la Universidad de Texas. Las autoridades universitarias indicaron que una persona ya está bajo custodia por el ataque y que no existe una amenaza latente en el campus. En Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de aquel país, anunció la convocatoria a una asamblea constituyente con el objetivo de crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución, lo que derivaría en la celebración de elecciones generales.
Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Ignacio Lozano. Esta es la edición 8 de La Ciudad del Mundo. Yo soy Nacho Lozano. Lupita García Girón, bienvenida. Gracias, Nacho. Buenas noches tengan todos ustedes. Acompáñenos que aquí les tendremos las noticias más relevantes ocurridas hasta el momento. Estamos en el 21.2, la señal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el 155 de Axtel, en el 637 de Total Play. Déjeme contarle lo que sucedió el día de hoy. En el municipio de San José del Cabo, en Baja California Sur, hubo un enfrentamiento entre marinos y criminales. La información la tiene en detalle Fátima Salvador. La Secretaría de Marina informó que 7 presuntos delincuentes y un marino murieron luego de un enfrentamiento en el municipio de San José del Cabo, en Baja California Sur. La dependencia precisó que el choque inició cuando los efectivos realizaban un patrullaje por calles de ese poblado. En ese momento fueron atacados a balazos por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, quienes después se refugiaron en un domicilio. Los marinos, a fin de controlar el nivel de agresión y reducir el peligro de daños a terceros, resistieron con base en los procedimientos establecidos. La Marina comunicó que como resultado de este hecho, 7 personas presuntamente pertenecientes a la delincuencia organizada perdieron la vida. Asimismo, un elemento de la Armada de México resultó herido y más tarde falleció. En el lugar fueron asegurados armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, droga, vehículos, equipos de comunicación, así como equipo táctico y uniformes. En la Ciudad y el Mundo, Fátima Salvador García. Y maestros de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán protestaron el día de hoy. En el marco del Día del Trabajo, maestros salieron a las calles para manifestarse en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Se trató de profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los integrantes de la marcha demandaron la falta de atención al campo, entrega de tierras mineras y tarifas justas de energía eléctrica, entre otros puntos. En Oaxaca, los reclamos estuvieron enfocados a los derechos laborales. En Morelia, Michoacán, entre las consignas de los asistentes, destacan el derecho a huelga cerrada, salarios dignos, seguridad social y la garantía de una jubilación, así como de una pensión al momento de su retiro. Condenaron las reformas estructurales, principalmente en materia de educación y laboral, y anticiparon que este martes liberarán las casetas de la autopista Siglo XXI y el miércoles realizarán asambleas con padres de familia. En Guerrero, a la movilización se unieron padres de los 43 normalistas desaparecidos, quienes exigieron la presentación con vida de los jóvenes. En la Ciudad y el Mundo, Lupita García Girón. Aquí en la Ciudad de México, el Sindicato Mexicano de Electricistas también marchó en el marco del Día del Trabajo. Los detalles con Alejandro Alfaro. Con motivo del Día del Trabajo, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas marcharon del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino. Este contingente, que inició su marcha con cerca de 2,000 participantes, recorrió Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo para ingresar por la calle de Tacuba al primer cuadro de la ciudad. Ya en la plancha del Zócalo capitalino, donde se colocó un templete para llevar a cabo este meeting, que reunió a diversas organizaciones como el Sindicato de Telefonistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otros, el líder del ESME, Martín Esparza Torres, hizo un llamado a la unidad. Hacemos un llamado a los maestros democráticos, a los mineros, a la Unión Nacional de Trabajadores, a la nueva Central de Trabajadores, que seamos capaces de plantear una plataforma política que permita reivindicar por delante los derechos del pueblo de México. El líder sindical desde el templete también expresó que a 100 años de la Constitución de 1917, hoy la Carta Magna de nuestro país ha muerto. Por su parte, Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas, denunció que ante las reformas emprendidas por el gobierno federal, los derechos de los trabajadores se han ido perdiendo, por lo que amagó con un paro generalizado. Nosotros estamos preparados para estallar esa huelga. No tenga ninguna duda que lo haremos si se trata
Finalmente, tras cerca de 2 horas y media, los participantes, que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad Pública alcanzaron los 8,000 participantes, fueron desalojando el Zócalo capitalino. En la ciudad y el mundo, Alejandro Alfaro. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró durante la conmemoración del Día del Trabajo que el salario mínimo obtuvo una recuperación de casi 13%. De eso a que usted lo haya sentido, hay una diferencia, por supuesto. Es Pilar Telles. Los primeros 4 meses del 2017 han representado una de las mayores pruebas que ha enfrentado México. Así lo señaló el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien también aseguró que el mundo reconoce a nuestro país como una nación fuerte y destacó la unidad y esfuerzo de los mexicanos. Durante la conmemoración del Día del Trabajo, el mandatario también puntualizó que el salario mínimo obtuvo una recuperación de cerca al 13%. Estos primeros 4 meses del año han representado una de las mayores pruebas que hemos enfrentado como nación en nuestra historia reciente. Hoy, el mundo nos reconoce como una nación fuerte y decidida, una nación que ha logrado hacer frente a sus desafíos. Hoy, como hace 100 años, cuando entró en vigor nuestra Constitución y su emblemático artículo 123, nuestros trabajadores continúan demostrando su inquebrantable compromiso con el desarrollo nacional. Reconozco la creatividad y voluntad, la dirección y perseverancia del sector laboral en estos momentos de prueba. Por eso, los convoco a que sigamos haciendo del empleo el mejor indicador del crecimiento de México y de la estabilidad de las familias mexicanas. Durante la conmemoración del Día del Trabajo, el mandatario también puntualizó que el salario mínimo obtuvo una recuperación de cerca del 13%. También agradeció a las diversas centrales y organizaciones sindicales porque una vez más demostraron su compromiso con México. Ante trabajadores, sector empresarial, líderes sindicales, presidentes de cámaras del sector agropecuario y líderes de las organizaciones obreras, el presidente señaló que la meta del gobierno federal es cerrar su administración con 20 millones de empleos registrados en el Seguro Social. En esta administración empezamos con 16.2 millones de empleos registrados en el Seguro Social. Actualmente estamos superando los 19 millones. La meta de esta administración, ya hemos podido fijarnos una meta que yo espero que alcancemos para el 2018, que será tener al menos registrados en el Seguro Social 20 millones de empleos formales. Es una meta ambiciosa, pero estoy convencido de que es viable y es realizable. Al evento también acudió el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arreola, del ISSSTE, José Reyes Baeza, y del Infonavit, David Penchina. Asimismo, se realizó la cancelación del timbre postal conmemorativo a los 100 años de la entrada en vigor del artículo 123 constitucional. En la ciudad y el mundo, Pilar Telles. Le decía al principio de este informativo que hoy los vientos en la Ciudad de México causaron, por lo menos hasta esta hora, cuando son las 8:15, en Benito Juárez 7 árboles caídos, en Coyoacán 6, en Iztacalco 1, en Álvaro Obregón 3, en Xochimilco 1 y en Tláhuac 2. Raúl Esquivel Carvajal es el jefe Vulcano, director de los bomberos. Jefe Vulcano, ¿qué reporte hay hasta el momento? Bienvenido. Bueno, usted mire, ahorita en la delegación Álvaro Obregón, Xochimilco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, en total tenemos 67 árboles caídos en vía pública sobre el cableado de energía eléctrica y sobre 7 autos. ¿Me permite hacer una pausa y regreso con usted después del corte, jefe? Cómo no, con mucho gusto. Gracias, regreso con el jefe Vulcano.